Hola, bienvenidos y bienvenidas otro día más a un nuevo episodio de Phoenix Inspiring Talks, que además ya, pues muy tristemente o muy alegremente hemos llegado al final de la temporada. Este va a ser el último episodio antes de las vacaciones de verano y me hace una especial ilusión tener a nuestra invitada de hoy, porque este verano no es un verano cualquiera, es un verano olímpico y nos acompaña Sara Ayer, que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París de este verano en el deporte de la bocha, que ahora nos va a contar ella un poquito en qué consiste. Y bueno, ha sido bronce en el Preparalímpico de Coimbra, que es lo que le ha dado y le ha abierto las puertas a participar en la bocha, que además España hacía mucho tiempo que no llevaba a jugadores a tan alto nivel en los Juegos Olímpicos. Así que, Sara, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un programa muy inspirador. Estoy segura porque conozco tu historia y bueno, y además un programa con el Laureus de las Olimpiadas que también le da un toque muy especial. Bienvenida a tu casa, Sara. Gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito para que las personas que no conocen la bocha, ¿qué es la bocha? Vamos a hablar primero de deporte y luego ya hablaremos de ti y de todo lo que tienes en tu vida para inspirar a la gente, no es poco, precisamente. Pues bueno, la bocha se explica un poco para la gente que no lo conozca, que es un tipo de petanca para gente con discapacidad, mezclado con un montón de estrategia. Y bueno, la estrategia la comparan un poco con el ajedrez. Y se trata de acercar el mayor número de bolas de tu color, hay dos colores, rojo y azul, y se trata de acercar el mayor número de bolas de tu color a la bola blanca. Y eso es un poco más o menos lo que es la bocha. O sea, que es un juego físico y mental, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, yo con el tiempo, llevo 3 añitos nada más y, bueno, con el tiempo me he dado cuenta que lo psicológico es principal en este deporte. Obviamente la precisión es muy importante, pero lo psicológico yo ahora mismo le estoy dando más importancia que la precisión. O sea, al conjunto, pero bueno, son las dos cosas. Sara, hace 10 años, a Sara hace 10 años le cambió la vida. Ella tiene alguna frase que la he escuchado en algunas entrevistas que hice y dice que, bueno, que el deporte cambia la mirada de la gente y el deporte da vida. Y yo estoy segura que, Sara, hasta donde nos quieras contar de tu historia, pero la gente va a poder entender por qué tú hablas del deporte con tanto cariño y con tanto optimismo, ¿no? Porque creo que tú en primera persona sí que puedes decir que el deporte te ha cambiado la vida, incluso puede que te la haya salvado, ¿no? A nivel emocional. Cuéntanos un poquito, Sara. Pues bueno, como tú comentas, a mí me cambió la vida, entonces por eso me gusta contar mi historia porque creo que para otras personas ojalá le pueda pasar lo mismo y bueno, la bocha apareció en mi vida hace 3 años a través de Lanzadera Deportiva Inclusport, que es un proyecto de un amigo que tenemos en común, que es Sí. Champi Raúl, y bueno, me invitaron a probarla junto con la selección española, con compañeros de la selección. Y bueno, iba con la idea de que no me iba a gustar y bueno, ya desde el primer momento cuando me lo explicó Fran, el seleccionador nacional, fue un amor a primera vista. Y eso que al principio no podía ni agarrar las bolas con las manos, tengo las manos totalmente inmovilizadas por la lesión y bueno, me cambió la vida porque el deporte es obviamente salud y sobre todo para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, más concretamente. Y luego, pues bueno, eh, conoces un montón de gente, te cambia la gente, te mira con normalidad, que dentro del día a día, pues a veces no pasa. Y luego, pues viajas un montón, conoces sitios, aunque bueno, como deportista, un poco conoces pabellones y hoteles, no nos da tiempo a conocer mucho más. Pero bueno, te cambia la rutina, la motivación del día a día de ir a entrenar, de mejorar, de superarte cada día. Y bueno, eso es un poco mi historia con el deporte. Pues una historia de casi casi de amor a primera vista, supongo. Y has hecho un comentario que yo creo que es una reflexión que va mucho más allá del deporte y que a lo mejor compartes conmigo. Dices que cambia la mirada de la gente, ¿no? Con respecto a ti.
Y en alguna entrevista que también he visto, tú dices que ahora la gente por la calle te dice campeona, ¿no? Que quizás mira mucho más allá, pues, de la silla de ruedas, que es lo que a primera vista pueden ver de ti. Y qué verdad y qué necesario es siempre mirar más allá de lo físico. Vamos, ya con discapacidad, obvio, por supuestísimo, pero que para cualquier persona que no tenga a nivel físico también, tampoco ninguna discapacidad, también es fundamental, ¿no? El ir bajando esa manera tan superficial que tenemos de mirar y de etiquetar a las personas. Y pues fíjate, hace 10 años tuviste un accidente, te tuviste que adaptar a una nueva vida, aceptar una nueva forma de vida, que no ha debido de ser un proceso fácil, pero aún así eres deportista olímpica. O sea, es que ¿cuántas personas en el mundo, aun sin estar en silla de ruedas, pueden decir eso? Muy poquitas, ¿no? Entonces yo creo que eres un ejemplo, un gran ejemplo de entender la discapacidad como una oportunidad para seguir creciendo y no quedarte en el, bueno, pues supongo que en el drama, que evidentemente es innegable, y en el, un poco en la autocomplacencia, ¿no? Que también, pues muchas veces se tiende a ello. Sí, o sea, desde que tuve el accidente siempre, vamos, creí que la gente te pone esa etiqueta de pobrecita, o sea, que yo en cierta parte lo entiendo, ¿sabes? Bueno, te cambia la vida y te ven en silla de ruedas y te ven con unas limitaciones que realmente, o sea, yo no soy de Mr. Wonderful ni mucho menos, o sea, hay limitaciones, claro que las hay, pero después entiendo que cada persona se las pone en cierto sentido, ¿no? O sea, al final lo que cambia la mentalidad de la gente es la actitud con la que afrontas las cosas que te pasan y es lo que te marca en la vida. Entonces, siempre quise dar visibilidad a lo que me había pasado por el hecho de que no se acaba el mundo cuando te pasa algo así. Al final tienes dos opciones, o sea, es que tienes que seguir viviendo y tienes dos opciones, o tomártelo de mala manera o ser feliz. Es que yo siempre lo digo en las entrevistas, siempre termino diciendo que eso, que soy una persona plenamente feliz, con una calidad de vida normal y bueno, tengo mis achaques de salud, pero como los tiene todo el mundo, mis achaques de ánimo como los tiene todo el mundo y bueno, pues no por ello no voy a seguir viviendo de la manera tan intensa que vivía antes y incluso más, te diría que más. Sí, porque imagino que cuando te ocurre algo tan dramático, te cambia, ¿no? Muchas veces el chip ese que las personas a las que por suerte no hemos tenido en nuestro entorno cercano, en primera persona, ninguna historia, pues así como excesivamente grave, siempre pensamos que eso le ocurre a otras personas, que a mí no me va a pasar, que yo tengo toda la vida por delante. Y es cierto que eso es la mayor ceguera del mundo, ¿no? El pensar que uno o una está libre, ¿no? Y yo no sé tú cómo lo ves. A mí no me gusta hablar de superación, a mí me gusta hablar de aceptación. O sea, es aceptar una nueva circunstancia y aprender a vivir, como tú dices, con una actitud positiva de felicidad, de ser una persona plena a pesar de tus circunstancias. Tus circunstancias es que estás en una silla de ruedas. Las circunstancias de otra persona puede ser pues que haya tenido que vivir sin sus padres porque hayan fallecido, que haya tenido un divorcio traumático o una situación económica extrema, ¿no? Al final, en mayor o menor medida, todas las personas pasamos por circunstancias que nos gustan menos, pero que son muy necesarias para ese camino de crecimiento, ¿no? Que al fin y al cabo es la vida, ¿no? El aceptar y vivir con esa actitud que tú dices, que además es muy inspiradora y que va mucho más allá de las tazas de Mr. Wonderful. Es verdad. Sí que, o sea, mucha gente viene y me dice, Jolly, me quejo yo de esta tontería y encima te lo cuento a ti. Y digo, es que cada persona vivimos lo que nos toca vivir. O sea, a mí me ha tocado esto y yo he sabido salir de ello de la mejor manera posible, pero no por ello lo tuyo es menos importante para ti. O sea, no hay que comparar en ese sentido. Yo entiendo que quizás la gente a veces pues me vea como alguien que admira, porque a mí me pasa con otras personas. Yo en mí, ciertamente, es que no me lo veo como tal, porque yo simplemente trato de vivir mi vida con normalidad. Sí que es verdad bueno, pues lo ves desde fuera, intento entenderlo y lo entiendo, pero es lo que tú dices, cada persona vive las circunstancias que le toca vivir y la acepta
de la mejor manera posible. Y para ello lo que tú dices es la aceptación es lo principal para poder seguir, el aceptarlo y después el afrontarlo, la manera que decides afrontarlo. La verdad es que eres admirable, eso sí que es cierto, pero, o sea, no soy la primera persona que te lo dice, pero eres admirable porque, fíjate, yo cuando admiro a alguien es porque yo pienso, yo sería capaz de hacer eso. O sea, si a mí me ocurriera eso, yo sería capaz de, pues, hacer lo que has hecho tú, de abrazar la vida con ganas, con felicidad, haciendo deporte, queriendo seguir avanzando y ser mejor en lo tuyo. Es que yo hay veces que digo, pues yo no sería capaz. Entonces, por eso admiro a personas que sí lo sois. Hay un montón de gente que me lo dice, me dice, yo no sería capaz, le digo, al final el ser humano es capaz de sobreponerse a cualquier situación. Yo creo que obviamente hay gente que no sería capaz, pero yo conviví 9 meses cuando tuve el accidente en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y ponte que de 10 compañeros, solamente uno, o si pudiera partir a la mitad, diría que medio, eh, pf, eh, no fue capaz de aceptarlo en primer momento, ¿sabes? Que igual ahora sí que es capaz, pero creo que el ser humano tiene una inteligencia que, que sabe sobreponerse un montón a las adversidades y bueno, a mí el hospital me cambió la filosofía de vida. Tuve que ver con 19 años cómo fallecía gente, un bebé que era compañero de habitación, o sea, al final eh, abrazo la vida porque sé lo que es la vida. Y creo que la vida va de eso, de que no todo es tan bonito como nos lo pintan a veces. Y bueno, ya te digo, a mí me toca vivir por toda esa gente que conocí que ahora mismo no está. Lo digo que soy muy fan de Alberto Espinosa y sé que él lo cuenta así y yo también lo vivo así. Entonces, bueno, también tengo un padre coraje en la familia, mis hermanos, o sea, tengo una familia maravillosa y creo que a mí se me ha dado toda la condición para que yo tenga la fuerza que tengo y cómo lo he llevado. Si tú, sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero si tú pudieras resumir solamente en uno, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de bueno, de esta experiencia vital que te ha tocado vivir? Que siendo súper jovencita, ¿no? Con 19 años, 18, 19 años, de repente tu vida se para, porque además tu vida se para durante 9 meses porque estás en un sitio ingresada, hospitalizada, y de repente, después de ese parón, te das cuenta que tu vida nunca va a volver a ser como la de antes. Entonces, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido de todo este tiempo cuando tú echas la vista atrás? Yo creo que es el saber sobreponerme, o sea, es que literalmente empecé desde cero. Entonces, o sea, desde no saber respirar porque tenía un respirador, desde no poder hablar porque no tenía voz, o sea, es que ha sido todo, no te lo podría resumir en un momento concreto. Al final, cada movimiento que recuperaba, porque yo estaba en una cama sin poder moverme nada, solo movía la cabeza para los lados, eh, y obviamente no es un dicho, se aprenden de las adversidades, de las mayores dificultades y yo creo que para mí ha sido una lección de vida lo que me ha pasado. Para la gente que lo ve desde fuera también, pero para mí ha sido un total aprendizaje lo que me ha puesto la vida en el camino. Entonces diría que todo. Cuando ocurre algo así, pues que tienes un accidente inesperado, bueno, un accidente inesperado o una enfermedad que de repente pues te dan un diagnóstico y como que todo se tambalea y demás, ¿qué, para ti qué ha sido, qué cambio cuesta más? ¿El cambio físico, porque tú has tenido un cambio físico también muy importante, o el mental? La verdad que yo el mental al principio lo acepté desde el primer momento. Sí que fue el primer día no, cuando me lo dijo la médica que me iba a quedar en silla de ruedas, pero porque tampoco sabía lo que me iba a esperar. Pero el físico sí que es verdad que pasar de ser una persona independiente a ser dependiente es difícil de llevar. O sea, no es que te quiten la libertad, pero prácticamente, porque bueno, al final yo tengo la ayuda de mi familia y casi cualquier cosa que les pida, pues me lo dan, ¿sabes? Entonces, bueno, pero el mental ahora mismo, desde que empecé, yo creo que es más desde que empecé en el deporte, que he empezado a conocer mundo, es cuanto más me ha costado.
no sé, diría que 50-50. Qué bien. Oye, ¿y quién te iba a decir? O sea, 10 años parece una eternidad, pero 10 años no es nada. ¿Quién te va a decir a ti hace 10 años, que justo fue en el 2014 cuando tuviste ese accidente, que 10 años después ibas a tener un billete para París 2024? O sea, todavía sigo sin creérmelo desde marzo que lo conseguimos. Sigo sin creerlo porque realmente eso, empecé hace 3 años prácticamente y yo pensaba que iba a ser para el siguiente ciclo paralímpico, el de Los Ángeles 2028. Y me encanta mucho cuando consigo cosas y ahora mismo en el deporte, siempre echo la mirada atrás y me veo en la cama del hospital y mi familia igual, ¿sabes? Es como qué negro o qué gris se ve todo mirando hacia el futuro y cuando miras atrás y dices, ostras, pues no parecía tan mal o tan malo como parece. Obviamente que tienes que luchar y que tienes que encontrarte con mil adversidades, pero bueno, que de todo se sale y que lo que te digo, que es que soy una persona plenamente feliz. Me encanta el mensaje ese que acabas de decir porque es que es totalmente cierto. O sea, más allá de las condiciones físicas o no de cualquier persona, pero sí que es cierto que cuando miramos al futuro somos normalmente como pesimistas, que hay que ver, que nos ocurrirá. Y por ahí, de hecho, también hay estudios que dicen que el 90% de las cosas que pensamos que van a ocurrir jamás van a ocurrir, ¿no? Nunca, Pero sí, claro, sí, pero es cierto que cuando hay veces que tú ya pasas algo y echas la vista atrás, dices, wow, no solo no ha sido tan malo, sino que ha sido maravilloso. Y sobre todo que las adversidades me han servido como impulso, no como freno, sino porque yo comparto mucho contigo esa reflexión que tú has dicho, ¿no? Que el ser humano está preparado para afrontar las diversidades, si no, no hubiéramos llegado hasta aquí porque nos hubieran comido todos los leones en la selva, totalmente, prehistóricos. O sea, el ser humano es superviviente por naturaleza y tenemos una capacidad muy fuerte, ¿no? Tenemos mucha fortaleza. Lo que pasa es que yo también hay veces que siento que la sociedad o el modo de vida que tenemos nos las adormece y nos pensamos que no la tenemos. No solamente la propia, sino también las fortalezas de la comunidad, porque tú has hablado con mucho cariño de la gente que te rodea, de tus padres, de tus hermanos, de tu familia y de tus amigos, porque al final la vida no es un camino solitario, la vida es un camino compartido en comunidad, ¿no? Y qué importante es tener ese sostén. totalmente. O sea, yo mi familia es que es un pilar fundamental y bueno, mi padre y mis hermanos y mis abuelos, o sea, y es que te hablo de todo el pueblo. Yo cuando tuve el accidente me decía mi hermana, tengo una hermana gemela y me decía, ostras, es que el ¿Sí? pueblo se está ¿En portando, serio, sí, Sara? sí, sí, Yo sí, me también tengo una dice, hermana gemela. anda, mira qué casualidad. Y me dice, se está portando súper bien el pueblo contigo, no sé qué. Y cuando me vine de primer permiso en Navidad, que me dejó los médicos, me dieron un regalo y fue un vídeo, un lip dub, en el que participaba todo el pueblo. Y, ostras, el cariño y el apoyo que recibí, de verdad que para mí fue un impulso súper, súper importante. Y que luego en el pueblo, o sea, voy y todo el mundo te saluda. Al principio sí que obviamente choca, o sea, eres una vecina que conoce todo el mundo y esa lástima de que te haya cambiado la vida, que al principio pues de salud está pues más perjudicada y tal, de movilidad y todo, pero bueno, o sea, al final es lo que digo, que al final ahora no es porque me llamen campeona, pero es porque el mensaje que hay detrás de, ostras, mira, te ha cambiado la vida, pensábamos que ibas a estar en una silla de ruedas de por vida, que será así, bueno, pero que, pero que sabes que ahora mismo vas a ir a participar en el mayor evento deportivo del mundo, o sea, pues no tan pobrecita, o sea, quiero que la gente quite Que ese te ven que pobrecita de la eres una cabeza. mujer realizada. O sea, es que la realización de nuestras inquietudes, deseos, no, o sea, evidentemente es mucho más fácil si no estás en una silla de ruedas, por supuesto. Aquí tampoco vamos a romantizar el estar en silla de ruedas, ni Obviamente, mucho menos. Pero es cierto que no es imposible ser una persona realizada, conseguir objetivos y llegar hasta lo más alto, como son, en tu caso, unos Juegos Olímpicos, una silla de ruedas. O sea, esa silla de ruedas tiene unas alas de un avión más grande que el Air Force One. ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar, no? O Exacto. sea, me encanta. Y sí, o sea, al final, y no es simplemente el vas y ya está, o sea, creo que el mensaje que hay detrás de tienes que currártelo, tienes que trabajar, tener una disciplina, bueno, pues
quiero que ese mensaje también esté detrás. No es algo que se regale, porque al final creo que como deportista que llevo poquitos años, considero que es más difícil clasificarte para unas Paralimpiadas que luego el hecho de estar allí y conseguir medalla, porque allí te digo que la cabeza será primordial y obviamente también la puntería y todo, pero que al final estás en un evento en el que estás para los ojos de todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces no sé, estoy muy, muy orgullosa del camino y de lo conseguido junto a mi compañero Basile, que lo hemos conseguido juntos y con todo el equipo. Qué bien, bueno, y este solamente es el primer paso, porque a quien se le diga que una persona lleva practicando un deporte 3 años y ya va a unas Paralimpiadas, wow, es que son palabras mayores, ¿eh? Es muy loco cuando me hago pequeñita, porque a veces todavía tampoco me lo creo mucho. Mi compañera con la que entreno, Sandra, me lo dice porque me dice, tía, que vas a ir a unas Paralimpiadas, que el año pasado quedaste subcampeona del mundo. Me dice, créetelo de una vez. Me dice que Basile lleva 19 años intentándolo, tía, y tú llevas 3 años. Digo, bueno, pues vale, o sea, lo estoy trabajando con la psicóloga deportiva y sí, sí, hay que empezar a creérselo porque realmente, pues bueno, parece ser que se me da algo bien. Todavía queda mucho que mejorar, pero se da bien. Pero es cierto que la tendencia así en general, y además a las mujeres nos cuesta también un poquito más, es el auto reconocernos. El aceptar y decirnos a nosotras, oye, pues sí, ole tú, lo has conseguido, eres una crack y tal, ¿no? Cuando nos lo dicen de fuera, incluso también lo ponemos en duda, pero sí que tenemos que empezar a establecer esos diálogos positivos y de refuerzo con nosotras mismas. Oye, pues sí, aunque no hubieras Sí, conseguido pase a la Paralimpiada, o sea, que en 3 años hayas participado en diversas competiciones a nivel nacional e internacional, no es cualquier cosa, ¿no? Y mm, el tiempo se está acabando ya, porque esto es así, que pasa como muy exacto. rápido. Sí, sí. Pero, o sea, ya por un poco personal, porque no sabía que tenías una hermana gemela y yo sí, también la tengo y entonces me puedo sentir ahí un poco identificada con algunas cosas. ¿Cómo, cómo lo llevó ella? O sea, o ¿cómo lo lleva ella y tú? Porque claro, normalmente el ser humano es tendente a comparar. Tú lo has dicho al principio, no se puede comparar, pero bueno, tendemos a comparar. Si tienes una hermana gemela, infinitamente. O sea, eso está dentro del, Sí, del cargo de hermana gemela, está el compararte. Es que tu hermana, es que tú, y tal. sí, Entonces, claro. Cuando a una le pasa algo muy grave y a la otra persona no, yo creo que por ambas partes, tú porque la miras a ella y la ves a lo mejor como tú podrías ser, y ella porque a lo mejor, claro, te mira y dice, ¿y por qué ella y no yo? sí, a ver, yo siempre lo he dicho, para ella fue mucho más duro de llevar que para mí. O sea, porque yo lo viví en primera persona, lo acepté desde el primer momento y bueno, al principio en el hospital, cuando ella venía los fines de semana, porque estaba estudiando la carrera, venía desde León a Toledo todos los fines de semana y bueno, veía que la recuperación era muy lenta y sobre todo al principio en el hospital te dan como pastillas para prevenir, ¿no? Y claro, yo me quedaba así como petada mirando para un sitio y ella todo el rato era como, ¿qué te pasa? ¿En qué piensas? Y yo siempre le decía que no estoy pensando en nada, Ana, de verdad que es la medicación. Y claro, ella era todo el rato preocupada por lo que se me estaría pasando por la cabeza, si lo estaba pasando muy mal, si no era capaz de hablar con ella. Y para nada, o sea, sí que tuvimos después una dependencia muy, muy fuerte. O sea, porque yo también tenía un montón de miedos de salir de casa sin ella, porque, bueno, tenía un poco de agorafobia, que me daba miedo salir de casa sin alguien que no fuera de la familia. Y bueno, al final ella rehizo su vida y se fue a vivir a León, a la ciudad. Nosotros vivimos en un pueblo, en Benavides, y creo que fue algo tanto bueno para ella como para mí, ¿sabes? El separarnos. Porque al final a mí me dio esa fuerza de decir, tengo que salir de casa yo sola. Ujú. Salir a dar un paseo yo sola, ella empezar a hacer su vida allí y nos vino súper, súper bien. Y bueno, o sea, al final ahora pues cada 2 por 3 estamos en videollamada, hablamos por videollamada, pero la conexión que tengo con ella es algo que no se entiende si no eres gemela o gemelo, yo creo. Sí que es verdad que quiero muchísimo a mi otro Claro. hermano porque siempre hablo de mi hermana y bueno, pero son los dos tienen, ya te digo que somos una familia muy unida y bueno, pues que los quiero muchísimo a los dos. Qué suerte. Pues no sé si antes de despedirnos quieres mandarle algún mensaje
Otro más, porque toda la media hora ha sido de inspiración, pero bueno, otro más de inspiración para cerrar. Pues nada, que simplemente quería dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en el camino, incluso antes del accidente y después, y bueno, que este año cumplo 10 años, lo voy a celebrar por todo lo alto, como hago siempre, y bueno, que ojalá sea con una medalla en el cuello, y nada, que la gente disfrute la vida, que nunca sabemos lo que nos va a pasar y que hay que vivir y vivir intensamente. Muchas gracias, Sara. Ojalá esa celebración se culmine con la medalla. Sería Ojalá, un buen regalo de 10º cumpleaños de tu nueva vida. tanto. Me voy a despedir con una frase que también he leído que es tuya. Vas a tener que patentar muchas de tus frases de las entrevistas. A ver. Sara tiene una frase que a mí me ha gustado mucho porque dice, ya puestos a soñar, soñemos a lo grande. Y para soñar, lo único que nos hace falta es la cabeza y el corazón y las ganas. Da igual si estamos en una silla de ruedas, si tenemos unas piernas muy trabajadas en el gimnasio o no. Al final, quien sueña a lo grande consigue cosas a lo grande. Muchas gracias a todos y todas por haber estado durante esta primera temporada detrás de las pantallas, siguiendo este podcast de Phoenix Inspiring Talks y nos despedimos pues con una de las historias más inspiradoras que ha pasado en esta primera temporada. Nos vemos a la vuelta de verano. Chao. Adiós.